En tiempos en que cualquiera dice cualquier cosa... En algún sentido, lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro. Tampoco este viaje es un viaje de místico, de autodescubrimiento. A contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Son sediciosos subversivos, traidores a la patria. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Es decir, los estados son una invención del maligno. Dale con los comunistas. Porque para él somos todos marxistas. ¿Rodríguez Larreta es comunista? Para mí es una persona fuertemente colectivista. ¿Te estás burlando de mí? Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir qué le ponés de mierda, digamos? Porque son una mierda. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. ¿Hasta cuándo tiene que durar este fascismo tuyo? En tiempos en que cualquiera dice cualquier cosa... Sí somos, un podcast hecho por comunistas que viene a tomar la batalla cultural en sus manos. Porque hay vida más allá del capitalismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo sea que estén escuchando este primer capítulo de Sí Somos, un podcast hecho por comunistas. En este primer episodio vamos a charlar un poco sobre la historia, sobre el origen del capitalismo y de la propiedad privada y sobre las ideas que contraponemos quienes pensamos que se puede vivir mejor de otros modos. Ya veremos cuáles modos. La sociedad en la que vivimos tiene un nombre, tiene una historia. Ninguna sociedad humana salió de un repollo, todas tienen sus causas, sus condiciones de posibilidad, su desarrollo y su ocaso. Esta verdad que es tan simple de entender parece chocarse con la idea de la vida social que tienen los liberales, sobre todo quienes los gobiernan, que parecen creer que el capitalismo es eterno, que es la medida de todas las cosas. ¿Qué onda, Facualdo? ¿Cómo andan? Bueno, vamos de lleno con el tema de hoy. ¿Cómo es eso de que los liberales niegan la historia de las sociedades? Buena gente, ¿cómo estamos? En relación a esta pregunta, Mile, y que motivó en algún punto este encuentro en el éter, podríamos decir que la operación es bastante simple y burda a la vez, pero no por eso deja de ser efectiva. Milei lo hace todo el tiempo en sus discursos, cuando interpreta sociedades feudales o de otros modos de producción, absolutizando instituciones, prácticas, categorías que son del presente y que no sirven para medir el pasado. Escuchemos, por ejemplo, para tomar algo concreto, lo que decía Milei en Davos. Si consideramos la historia del progreso económico, podemos ver cómo desde el año 0 hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante durante todo el periodo de referencia. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey, una función exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. La única excepción a esta historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV con el descubrimiento de América. Pero salvando esta excepción, a lo largo de todo el periodo entre el año 0 y el año 1800, el PBI per cápita a nivel global se mantuvo estancado. Ahora bien, no solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que si uno analiza los datos, lo que se observa es que el crecimiento se viene acelerando a lo largo de todo el periodo. Es increíble lo que tenemos que escuchar. Estos discursos parece que lo dicen en joda, pero en realidad los está diciendo en serio. Y más allá del chiste fácil de que el año 0 nunca existió en la forma que contamos los años, me parece importante que nos enfoquemos cuando dice eso de que se produce un salto en la producción de la riqueza a partir del surgimiento del capitalismo. Acá el tipo está igualando los criterios de medición, como decíamos antes, y piensa que se puede comparar la productividad del trabajo de un esclavo de la antigüedad con el de un laburante actual. Esto niega los contextos históricos, las relaciones sociales que efectivamente nos hacen ser y producir de determinadas maneras en cada momento y no resiste ningún análisis. Al ser tan diferentes las relaciones sociales de producción en cada época, el análisis de las sociedades y la comparación no se pueden hacer sobre la base de las categorías propias de la clase social que gobierna hoy. Exactamente, ni siquiera el capitalismo, como hoy lo conocemos, existió igual desde sus inicios. O sea, que incluso sería equivocado, sería un disparate comparar a un obrero actual con un obrero del siglo XVIII. Obviamente las tecnologías eran otras, las necesidades sociales, capacidades de consumo, un mundo diferente. Hubo una serie de procesos
que es con lo que nos vamos a meter hoy, que fueron generando la formación de la sociedad tal cual existe, y desconocer estas explicaciones es no comprender nuestra historia. Estamos hablando sobre el viejo y querido debate de los orígenes del capitalismo. Exactamente. Por supuesto que esto generó grandes debates, hay diferentes miradas, los historiadores, las historiadoras tienen distintas posiciones, distintas teorías. Nosotros acá vamos a traer 3 que nos parece que son las que más explican este surgimiento. Las vamos a ordenar para que queden más claras a nuestros oyentes y oyentas. Estos 3 procesos se van a ir combinando, se van a ir entrelazando desde los propios inicios históricos del capitalismo. El primero de estos procesos tiene que ver con la proletarización forzada de campesinos y campesinos que fueron expulsados de sus campos. ¿Por qué decimos proletarización y forzada? Es forzada porque los van a expulsar. ¿No habían elegido libremente irse de sus campos? Aparentemente no. Aparentemente ¿Cómo no. que no? Van a quedar libres, ahora vamos a ver libres de qué, pero en principio es un proceso que se va a dar bastante rápidamente, pero en un momento específico de la historia, esto es más o menos a fines del siglo XVIII y en Europa, en donde la burguesía, los terratenientes, los señores feudales de aquel entonces, que están también en un proceso de reconversión, van a empezar a acercar las tierras comunales que hasta ese momento les servían a los campesinos como una forma de complementar la producción. ¿Y por qué las cercan? ¿Era para poder dejar las ovejitas encerradas? Exactamente, es decir, conseguir en forma fácil y con poco uso de fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Porque un pastor es uno, el que cuida las ovejas, es decir, hace falta poca mano de obra, y con eso consiguen la lana que les va a servir después en sus propias fábricas como materia prima. Este proceso no es pidiendo por favor, sino que es a los espadazos, es decir, es un proceso absolutamente violento que los va, como decíamos, a sacar a estos campesinos de esas tierras comunales y que decíamos, libres, los va a dejar de herramientas, de animales, de semillas, de tierra. Libres de morirse, como dice nuestro querido presidente. Exactamente, son libres de morir. Es decir, libremente elegían si quedarse y morirse de hambre o irse a las ciudades, que es lo que terminó sucediendo en gran medida, aunque también hay que decir que muchos de estos campesinos y campesinas intentaron elegir quedarse, resistir y luchar, ¿no es cierto? Por eso decíamos que fue un río de sangre este proceso, que fue forzado. Incluso muchos de esos campesinos y campesinas que decidieron quedarse, se les han quemado los ranchos, algo que no es tan diferente de lo que pasa, por ejemplo, en Santiago del Estero en la actualidad cuando avanza la frontera agrícola. O bueno, hace unos años cuando veíamos en Guernica las topadoras avanzando sobre el territorio. Gracias, Bernie. Todo eso no era sobre producción, sino que era directamente sobre sus casas, pero sí, digamos, ahí el contenido de lo forzoso aparece, digamos, en toda su plenitud. Ahora, adivinen quién se va a quedar con toda esa propiedad de campos, de herramientas, de tierra, bajo la forma de propiedad privada. Los estúpidos y malditos burgueses y terratenientes, ¿no? Sí, exactamente. Claramente. Son los que se van a convertir finalmente en la clase dominante que conocemos hoy. Esto hace mucho tiempo, Marx lo denominaba o lo llamaba la acumulación originaria. Exacto. Y ese proceso no fue ni un proceso tranquilo ni pacífico, como venimos diciendo. Esa propiedad, ¿no es que se forzó cada uno? Que esa logró, propiedad privada justamente no surge no es que eran unos genios, digamos, del mérito. De las finanzas. Parece, parece, por lo que venías diciendo incluso, que no es un acto merituable quemarle los ranchos a las familias para poder poner ovejas a pastar y luego con eso acumular privadamente. Entonces, el surgimiento de esta clase dominante fue un proceso violento, forzado, por el cual los más ricos se apropiaron privadamente de lo que era de todos o incluso de lo que era de otros. Bueno, vamos retomando, ¿no?, lo que veníamos diciendo. El otro proceso que funda la sociedad capitalista sería el encierro de las mujeres en la privacidad del hogar, y que es lo que explica Federici en El Calibán y la Bruja. Librazo. Que sí, que es un libro clave, ¿no?, para entender este funcionamiento inicial del capitalismo. Ahí ella plantea con mucha claridad cómo durante ese mismo proceso de transición del feudalismo al capitalismo, las feminidades somos relegadas al hogar para ser convertidas en las trabajadoras de la reproducción de la mano de obra futura, tanto en términos biológicos como en términos sociales. Bueno. Claro, otra vez aparece acá la definición de forzoso, ¿no? Porque no es que pidan, por favor, chicas, quédense adentro de sus casas. Críen hijos, claro, amamanten, cuiden viejos. Algo así es explicado en esa consigna que sintetiza este problema, que es que eso que llaman amor es trabajo no pago. O que en todo caso, si eso es un amor bastante burgués, ¿no es cierto? Bastante raro. Bastante el amor, raro, ¿no? Sí.
Sí, encima esto fue como todo un proceso larguísimo y tortuoso, como veníamos diciendo, Ajá. que así como los campesinos resistían con rebeliones que le saquen las tierras comunales, para lograr el encierro de las mujeres, también hubo un montón de dispositivos represivos. Sí, de hecho es interesante que hay fuentes que hablan de rebeliones campesinas encabezadas solo por mujeres, o sea, es decir, solo se mencionan feminidades en varias, ¿no?, rebeliones campesinas contra estos acercamientos de los que hablamos hace un rato. Claro. Bueno, y uno de los dispositivos represivos que se usaba, digamos, en esa época era el que hacía la iglesia con la quema de brujas. Pero bueno, hay un montón de otros también. Claro, la famosa. La Santa Inquisición estamos hablando, ¿no? Exactamente. Que Sí. también después va a ser replicada en América. Exactamente. Y que, aparte de eso, también estaba, digamos, la apropiación por parte de la medicina de todos los saberes en relación al parto, digamos, algo que es puramente de las personas gestantes, digamos, en ese momento, bueno, las mujeres, y que era una práctica que solamente se practicaba entre ellas, y de repente se empieza a practicar solamente por los hombres y empiezan a ser perseguidas las mujeres. Pará. ¿Vos me estás diciendo que las mujeres sabían más de parto que los chabones de esa época? Increíblemente, ¿eh? El chabón nunca... No pare, decís. Así. Me parece que no. No. Esto sí No me- nace nada de un pito. Bien, no sé. Lo cual no significa igual que nosotros neguemos la ciencia, ¿no? No, por supuesto. Bancamos la ciencia, bancamos el avance científico, pero lo que estamos tratando de marcar, y que acá Mil está señalando, es hubo acá una operación política, represiva, de apropiación de esos saberes. Exactamente, ¿entendés? Que es arrebatado y es tomado por los chabones, wow, qué increíble, no me sorprende para nada. Y bueno, como decíamos, empiezan a ser las mujeres, ¿no? Perseguidas por, y decidían abortar. Bueno, acá igual hace nada tenemos el aborto y en breve capaz ya no lo tenemos más. Claro, es loco pensar que por un lado eran pro vida, porque querían hacer que las mujeres paran sí o sí, está bien conjugado, bueno, y por otro lado las quemaban. Te quemaban. Bueno, también hay pruebas, digamos, de que las mujeres eran excluidas de la vida pública, Sí. o sea, las reuniones que no se podían hacer de mujeres en la calle, y entonces es de esa manera que son convertidas en trabajadoras del cuidado, son como corridas, digamos, de todo lugar. Tareas domésticas, Solo, para siempre. Eso, puesta solo a hacer tareas domésticas y a cuidar abuelos y a cuidar hijos, y ese es tu lugar, es el discurso que se empieza a armar Sí, también, digamos. es interesante también culturalmente, empieza todo el fenómeno de, en relatos, en la literatura y demás, de lo femenino como lo aniñado, ¿no? Como lo no racional, lo impulsivo, lo sentimental, y que por lo tanto alguien lo tiene que cuidar. La hija de o la esposa de también, ¿no? Ese aniñamiento tiene que ver con eso, ¿no? Convertirla en alguien que no tiene voluntad por sí misma. Y que lo único que puede hacer es cuidar y criar y nada más. Sí. O, y esto sí, acá podemos volver a lo que decíamos antes, elegir libremente, porque en la fábrica no va a conseguir el mismo salario que los chabones, prostituirse, ¿no? Este es un proceso en el cual la prostitución va a crecer, sobre todo en las ciudades que empiezan a crecer con la revolución industrial, porque justamente, si no, era matrimonio o prostitución. Claro, que es lo que dice Federici y lo dice como más claro, ¿no? Esclavas o putas, es como Exacto. que eso es lo que te toca y no hay más Exactamente. que eso. Qué lindo que me vengan a cuestionar pañuelitos verdes, por ejemplo. Sí somos, un podcast zurdo y feminista. Feminismo, lesbianismo, es lo mismo. Bien, el otro proceso, el tercer proceso que le vamos a sumar a esta explicación sintética pero certera del surgimiento del capitalismo, que se suma a las dos anteriores, que se entrevera con las dos anteriores, es la expansión colonialista de Europa, sobre los territorios y las poblaciones de África, de Asia, de América y Oceanía. Bueno, volviendo a Federici, en el mismo libro que veníamos mencionando, dice algo así como: sería imposible pensar el desarrollo de Manchester sin la sangre negra en los campos de algodón Sí. de Estados Unidos. La parte del Calibán sería, no ya Claro. de la bruja, sino del Calibán. Gracias, Silvia, si nos estás escuchando. Te mandamos un Totalmente. abrazo. Bueno, lo que está planteado ahí son estos tres procesos que están desarrollándose simultáneamente. Ajá, toca la colonia. Y ahora vendría ese pequeño apartado, que no es tan pequeño, ¿no? Ujú. Que es mediante el cual las clases dominantes europeas se fueron apropiando de recursos y de trabajo a lo largo y ancho del continente. Hace
poco recientemente, en ocasión del 12 de octubre, la Casa Rosada a cargo del Presiduende. Una superproducción. Una superproducción, sacó un video hablando del encuentro de culturas, un discurso ya remanido, viejo, vetusto, que tiene olor a muerto. A manual de los años 90, es una cosa. Olor a campera sucia de Milei. Totalmente, por favor. Totalmente. Y también decían ahí algo así como que Europa trajo la civilización a América, ¿no? Un discurso que si uno lo confronta con la realidad de lo que fue el proceso de conquista real, no hay forma de sostenerlo. Las clases dominantes europeas no ahorraron en crueldad ni en medios para destruir, para realmente aniquilar poblaciones enteras, someterlas, capturarlas, venderlas como esclavos. Cuando decimos esclavos, a veces queda como en el aire, ¿no? Vender una persona como si fuese una mesa, llevarla al mercado y venderla, de eso estamos hablando. Estos liberales, estos que les gusta tanto la libertad, reivindican en el fondo el proceso de esclavización, por ejemplo, de un continente entero como el africano. Eso, exactamente, en el caso de África, en el caso de América, la distinción y medio como dice Divididos, ¿no? Dame la tierra, toma la Biblia. Porque ahí en este caso que no fueron esclavizados, pero fue el trabajo forzoso también. Exactamente, porque los mecanismos también en Asia se imponen, estas formas de trabajo forzoso, que no es exactamente la esclavitud, porque no es que te están vendiendo, pero sí se están apropiando de una producción de valor en el fondo, porque es esto, el trabajo forzoso que es producción de valor en forma gratuita, no remunerada, pero que sí es acumulada por esos vendedores de hilo en la Manchester. Tiempo de trabajo ya sea esclavo, ya sea indígena, ¿no es cierto? Pero cuyo resultado queda en poquitas manos europeas. O recurso robado en forma de saqueo, ¿no? Son las tres formas. Retomando esto que decían, estos, digamos, las dos cosas que van mencionando se van dando en simultáneo, ¿no? En los países que son imperialistas, por ejemplo en Europa, el mecanismo de producción que es propiamente capitalista, el de la explotación del trabajo asalariado, se fue extendiendo y las clases dominantes se fueron reconvirtiendo en clase capitalista, tanto en las nuevas fábricas con la burguesía industrial como en el campo con las expulsiones de campesinos y la instauración de producciones netas para el mercado, ¿no? Esto que veníamos diciendo. Y en el resto del mundo, al mismo tiempo, las riquezas producidas y extraídas por los procesos de colonización eran aprovechadas como parte de la acumulación originaria de esa clase capitalista que es dueña de todo y que es explotadora de todos. Y en esos territorios, esas oligarquías que todavía no eran netamente capitalistas, van a ser los antecesores de las burguesías parásitas locales que tenemos hoy en los países que no son potencias imperialistas. Sí, a veces incluso combinándose y peleándose entre ellos, ¿no es cierto? Porque la cabeza de algún rey rodó por ahí en mano de la burguesía, Totalmente. pero siguen siendo poquitos los que se quedaban con toda esa siempre poquitos colectiva. Bueno, y siguiendo con esto, cuando los liberales nos hablan de que defienden la libertad, que defienden la propiedad, ¿no? Todo este discurso rancio que tienen, en realidad no están hablando del auto que nos podemos comprar nosotros, pobres laburantes que apenas robar el reloj. ¿No están defendiendo mi auto? No, en lo absoluto. No están hablando de nada que podamos poseer nosotros, que somos unos míseros laburantes, sino que están hablando de esta capacidad que tiene el capitalismo de apropiarse, o el capitalismo y los capitalistas, de apropiarse del trabajo social, o sea, de ese trabajo que es realizado por los muchos en forma privada. Quería decir algo, Aldo, que lo vi ahí con ganas. Iba a decir que seamos concretos en relación a esto. Digo, esta sociedad está basada en la propiedad privada de los medios de producción. Esa es la base de todo esto. Entonces, en la medida que hay una propiedad privada de los medios de producción, permite que esa riqueza que es socialmente producida pueda ser computada como de quien finalmente la realiza en el mercado vendiéndola en forma privada. Hasta acá el proceso histórico, por eso decíamos, niegan la historicidad. Nosotros le acabamos de dar así muy rápidamente un poco de pantallazo histórico de dónde sale todo esto. Ahora el tema es, y lo importante es, ¿qué decimos los comunistas? En principio lo que decimos es, dejen de mentir. Esto tiene una historia. Agarren un manual. Seamos materialistas. Sí. Lean, estudien un poquito. Un poquitito, no mucho. Con un manual de 5º grado esto ya se resuelve. Bueno, pero más allá de que todo el tiempo ahora están machacando que todo es socialista, que todo es comunista, qué sé yo, nosotros que decimos sí somos, dejar claro qué es lo que decimos, qué es lo que pensamos, porque si van a hablar tanto de nosotros, nos van a andar acusando por ahí de cualquier cosa, por lo menos que se sepa con claridad qué es lo que pensamos. La idea es muy simple. Si la riqueza se produce socialmente por millones y millones de trabajadores y trabajadoras en todo el planeta, debemos lograr que se apropie también socialmente, es decir, que no sea destinada a la acumulación de un puñado de ricos.
Si los medios de producción, es decir, la tierra, la fábrica, las herramientas, fueran de propiedad social y no privada, la riqueza que todos los días producimos los laburantes no se la quedaría el patrón, que además, por cierto, no ni siquiera pone el cuerpo, sino que sería para el desarrollo colectivo de la sociedad, que a diario nos esforzamos física e intelectualmente para que las cosas funcionen. Que a diario movemos el mundo y que producimos toda la riqueza existente, como ya explicaron recién. La distribución sería equitativa, sería colectiva. El socialismo es entonces la primera forma de colectivización de los medios de producción para poder desarrollar una verdadera sociedad comunitaria, una sociedad comunista y sin clases. Por supuesto que sobre esto podríamos decir muchísimo más. Dejamos acá planteada la idea central de la sociedad socialista y comunista. Vamos a cerrar el capítulo de hoy. Gracias a los compas que están acá en el piso, a los compas que se van a ocupar de la postproducción, a los compas de Antena Negra por prestarnos este maravilloso estudio. Gracias a ustedes que están escuchando. Hasta la próxima. Ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus tendencias, que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto. Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1848. Llegará el día en que te irás y yo también me iré contigo. Quizá me quede otra aventura antes de irme a las alturas. Llegará el día en que te irás, cuida tu astucia, honra tu baile. Yo te pregunto, ¿me acompañarás a abrir las jaulas de la ciudad?